cuando ustedes generan vistas, nosotros acá generamos vistas normales de planta, por ejemplo, si nosotros ya estuviéramos, se van duplicando todo el tema, pero por ejemplo, si nosotros no tuviéramos ninguna vista creada, cuando le damos el Detailing Plan, o el de cielo reflejado, si nos damos cuenta acá, puede que la vista esté asociado a esté bloqueado por una plantilla. Mira, por ejemplo, si yo genero acá esta y al Sailing Plan le asigno, por ejemplo, una plantilla por defecto de Revit, si yo intento modificar, por ejemplo, ese parámetro de clasificación de vista, acá a ti te parece de color gris, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, para eso tú tienes que, primero que nada, ver si esa vista tiene asociado una plantilla. Y si tiene asociado una plantilla, vas a tener que liberar esa vista de la plantilla que se está generando. Porque a veces suele pasar que las vistas cuando se generan con estas herramientas que están acá, puede que vengan arraigadas, por ejemplo, a una plantilla. Por ejemplo, acá vamos a decir siempre que cada vez que yo llame una vista de cielo, en este caso, se carga automáticamente la vista, la plantilla de, en este caso que está por defecto en programa. Si esto estuviera así, cada vez que yo genero, por ejemplo, intento ahora generar la del nivel 2, automáticamente ese nivel 2 va a venir con la plantilla por configuración por defecto que yo di en ese momento. Entonces tienen que tener cuidado cuando se genera esto, porque generalmente a veces, dependiendo de la plantilla, automáticamente se genera ese enlace. Así que ve si te resulta ese tema. Ok. Esa era una. Y lo otro es una consulta general en respecto a esto mismo, las plantillas. Cuando yo cargo los parámetros compartidos que están asociados a la viñeta externa, ¿Sí? esos parámetros quedan insertos en el archivo. O por ejemplo, si este yo lo tengo en red y otra persona lo abre, no se les carga. Esos parámetros los va a ver, las personas los van a ver sí o sí, independiente de quién se esté intentando conectar, porque queda asociado al proyecto. Claro, queda asociado al archivo neto en este caso. Claro, todo lo que sea información geométrica y no geométrica queda almacenado dentro del proyecto. Por lo tanto, independiente de los usuarios que se metan, esto de acá está absorbiendo los parámetros, para mí es información, por lo tanto va quedando guardado dentro del proyecto. Ok. Lo que sí tienen que tener en consideración, que si tienen que generar un proyecto nuevo, esa persona va a tener que trabajar con ese archivo de parámetros compartidos para que las familias que estén trabajando ustedes, en este caso de las viñetas, puedan leer el mismo parámetro y no tengan problemas después para poder asimilar el parámetro. Porque los parámetros, eh, a pesar de todo, que yo puedo escribirlo, no sé, 700 veces el mismo nombre y para mí siempre va a ser, por ejemplo, el parámetro avance, pero para el programa, cada vez que yo genero un parámetro que se llama avance, ese parámetro tiene una ID distinta. Es un número identificatorio para cada parámetro. Por eso es importante trabajar con los parámetros compartidos y las empresas puedan compartir ese archivo de parámetros, porque cada parámetro tiene un ID único. ¿Se Ujú. entiende? Sí. Ya. Aquí me resultó lo de la pregunta. Aquí lo ¿La de puedes sacar. plantilla? Sí. Le desvinculé y le puse le cargué la misma planilla que está usando para las plantas. Y ahí me resultó. Claro, idealmente siempre hay que trabajar con plantillas para trabajo, plantillas para plano o plantillas de coordinación. Entonces, bueno, esas cosas las vamos a ir viendo a medida que vamos metiendo más información a los modelos, porque ahora hemos trabajado solamente con arquitectura y estructura. Ok. Esas eran mis consultas, ¿no? Ya vale. La otra persona que está conectada, ¿tiene alguna consulta? Claudio Vergara.
No está conectado Claudio Vergara. Está Sí, solamente dice que tiene Diego mala Vázquez. señal. Ah, ya. Oye, profe, entonces el sábado no vamos a tener clase. No, el sábado no tenemos clase ni el subsiguiente porque yo tengo un viaje programado y no me va a dar señal para emitir porque tengo que conectarme por roaming y vamos a tener atado y no. Prefiero, en ese caso, para que no se alargue tanto los casos, se podría eventualmente una clase recuperar en una clase consulta, Ujú, siempre y cuando nadie tenga problemas para conectarse y todo, por ejemplo, como ahora. claro. Perfectamente eso podría ser una clase para poder ir recuperando y no alargar tanto el diplomado. Vale. Sería el 5 y el 12. Claro, claro. Ok. Así que eso, bueno, si no hay más gente conectada, bueno, la idea es que aprovechen estas clases de consulta y si no se pueden meter, bueno, nada que hacer. Eso. Entonces este se lo mandamos el viernes. Sí, este es el mando al enviar. Ya. Vale. Ya, pues, Eso, estamos, profe. nos vemos, Gracias, que te den. igualmente.